Hola, aquí José Barato. Quería compartir en este vídeo el resultado de un taller que me parece muy interesante para crear el mensaje comercial en un website. Bueno, estas cosas que generalmente no se nos dan bien a los técnicos, pero que cuando estamos así, como estamos en PMP, porque creando un producto y queriéndolo darlo a conocer, pues tenemos dificultades. Entonces encontramos este libro de Donald Miller, que viene del mundo de Hollywood, de las películas. Y se ha hecho muy famoso este bestseller porque aplica esta narrativa de las películas, este viaje del héroe de Hollywood, a construir un mensaje comercial que la gente escuche. Después de hacer este taller nos salió este mensaje cuando pensamos en nuestro primer target, que son los responsables de las PMOs, que creemos que queda muy bien, ¿no? O sea, muchas PMOs se ven como centros de coste que añaden burocracia a los proyectos. PM People facilita que las personas colaboren en gestión de proyectos profesionalmente, en la nube, usando diferentes roles. La PMO puede delegar muchas actividades de gestión, dedicando más tiempo a anticipar problemas y entregar valor, y la PMO puede pasar de ser un centro de coste a un centro de beneficio. Entonces, esto que parece que sale así muy natural, no ha sido natural sacarlo. Esto lo hemos sacado a partir de este workshop. Y dejen, bueno, este vídeo voy a introducirles esto, pero lo mejor es que estas navidades se lean el libro de Donald Miller. Ven que Donald Miller se ha inventado un método basado en 7 pasos, ¿vale? Lo primero que nos dice es que el protagonista de tu mensaje no tiene que ser el producto, sino que tiene que ser pues la persona a la que queremos vendérselo. En nuestro caso, pues el responsable de la PMO, ¿vale? Entonces, este es el centro de la historia y a esta persona pues le tiene que interesar nuestro producto porque tiene un problema y soluciona algo. Es decir, los pasos son describir, más o menos entender el problema y construir el mensaje a partir de eso, ¿no? O sea, el personaje, piensa en una película de Hollywood, Matrix, ¿no? Pues Neo tiene un problema, ¿vale? El problema que tiene es que, bueno, pues no es feliz con el trabajo que tiene de programador, sabe que hay algo que se pierde por el tema de que no entiende la realidad y tal, y bueno, entonces tiene un problema y encuentra a Morfeo, y Morfeo le ofrece, o sea, tiene un plan, es decir, quiere saber lo que es Matrix, bueno, pues descúbrelo, y tiene un call to action, o sea, si eliges la pastilla azul, pues habrá fracaso, sabes dónde acaba esa carretera, pero si eliges la pastilla roja, pues tendrás éxito y la película muestra un poco cómo ha cambiado al final, ¿no? Entonces, si esto lo aplicamos a un mensaje comercial, pues el eje de nuestro mensaje tiene que ser a quién le dirigimos PM People, al responsable de la PMO, que quiere pues añadir valor, quiere pues marcar la diferencia con los proyectos, por eso se dedica a esto y no a otras cosas, ¿no? Él cree que esto es muy trascendente en las empresas, ¿no? Pero tiene un problema, claro, aquí hay un drama, ¿no? Y el problema es que, bueno, pues en toda buena historia tiene que haber un villano. Bueno, pues los villanos aquí son estos jefes del cuadro directivo que no entienden la gestión de proyectos. Y normalmente los problemas hay que caracterizarlos en 3 categorías, es decir, el problema externo, el problema interno y el problema filosófico. El problema externo es que la PMO desde fuera se ve como una burocracia que añade pues documentación que hay que leerse, es decir, un overhead, ¿vale? Una burocracia. Dice el libro que normalmente los productos los preparamos para responder a problemas externos, pero la gente te compra porque internamente le resuelves algo. Entonces ese problema interno puede ser, en el caso del responsable de la PMO, pues que se siente responsable de los fallos de los proyectos por no aplicar bien las metodologías, etcétera. O sea, cuando los proyectos fracasan son grandes dramas en las empresas, pueden hacer mucho daño y se buscan culpables y muchas veces le cae al project manager o le cae al responsable de la PMO. Y el problema filosófico del debería ser, pues es que las PMOs deberían regular muchos proyectos a la vez y eso, mal que se quiera, siempre será un problema complejísimo, ¿no? O sea, es muy complejo gestionar 200, 300 proyectos en cualquier empresa, ¿no? Entonces, esto, pues encontramos a un guía, aquí nos ponemos nosotros y nosotros somos un producto y un servicio. Entonces aquí, podemos presentar nuestra solución
pues como que es un producto dirigido a profesionales para que la PMO pueda delegar pues, y no hacerlo todo, con roles en vez de con procedimientos, pues interactuando desde roles, ¿no? Entonces, bueno, esto no me entretengo mucho. Que le damos un plan, ¿vale? Y según este libro, eh, primero el plan tiene que ser pues algo concreto, ¿vale? Que piense, oye, y si voy contigo, ¿qué hago? ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente paso, ¿no? Pues hay un proceso que seguir. Entonces nosotros ofrecemos que en una semana ya tienes algo, ya tienes un quick win, con unas cosas, ¿no? Y luego el acuerdo, o sea, es decir, confías en nosotros por algo, ¿no? O sea, pues porque tenemos casos de PMOs muy pequeñas, de 2 o 3 personas, que son capaces de regular proyectos, pues de 500 proyectos, etcétera. ¿Y eso por qué lo hacen? ¿Vale? ¿Cuál es el truco? El truco es que no tienen que hacerlo todo ellas, no tienen que gestionar haciendo documentos, sino que pueden delegar en los profesionales y bueno, pues atender a las excepciones o a lo que está en rojo, etcétera. Pero la palabra clave aquí es delegar. ¿Okay? Entonces, crees en nosotros por esto, crees en nosotros porque te convencemos de que el tema de los roles puede ser la solución, como en Agile, pues se han evitado muchas burocracias en proyectos, también se podría evitar mucha burocracia si la gente colabora desde roles, ¿no? Y entonces, si pasa esto, pues tendrás tiempo para lo importante, para añadir valor, para enfocarte en futuros problemas o gestionar riesgos, ¿no? Que es un poco lo que luce al final, ¿no? Entonces, esto, pues, si el acuerdo sigues con esto, pues creas una PMO, o sea, una organización separada, que pagas por ella y ya pues entramos un poco en el servicio, ¿no? Entonces, este es el plan. Es decir, si me gusta esto de PM People, ¿qué hago? ¿Vale? Pues irías por aquí. Y el call to action que tendríamos que preparar en nuestro website, pues tiene que ser lo de siempre, un call to action directo, de compra ahora, de prepara una demo, o sea, pide una demo, etcétera. Estos son call to actions claros. Pero normalmente la gente no hace eso. O sea, normalmente la gente te abre un poco esa puerta, pero se queda pensando, no da el paso. Y lo que dice Donald Miller es que hay que seguir insistiendo. Oye, y ahora, y esto, ¿por qué no quieres esto? Entonces aquí pues hay mailings, hay muchas cosas, ¿no? Y ofrecer pues cosas que tengan sentido o le aporten valor, webinars, artículos, etcétera, ¿no? Hasta que al final da el paso. Entonces hay 2 tipos de call to action. El bueno es este, pero no hay que transicionarlo muchas veces, ¿no? Entonces, la página web tendría que demostrar un poco, pues si no vas conmigo, que te pierdes, ¿vale? Para que te entre FOMO y todo esto. Bueno, pues aquí pues te vas a cargar de burocracia, ya sabes dónde va ese camino, pues gestión de tareitas pequeñas que no aportan valor, o reuniones, o sea, gestión de proyectos con reuniones que quitan tiempo a la gente, etcétera, ¿no? Documentación para cubrirlo todo, pero luego los documentos nadie se los lee. Entonces este es el mundo del que, bueno, pues ya sabes a dónde llega y este es el problema del que partes, ¿no? Y va a ser más de lo mismo. Esto no tiene solución ir por aquí, ¿vale? Y lo que va a ocurrir a largo plazo, pues cuando haya que recortar gastos, te va a ver como un centro de coste y pasan, bueno, pues cosas así con los centros de coste. Pero si vas con nosotros, entonces ya no serás un centro de coste, serás un centro de beneficio, para no hacer todo, sino proponer proactivamente proyectos buenos, etcétera, ¿no? Entonces la transformación del personaje es que, pues desde la burocracia, desde herramientas así de tareas y desde gestión de crisis y cuando están las cosas en rojo, que ya hay que solucionar muy tarde, pues pasamos a ser un centro pues de beneficio y ya pues tenemos un poco esta interlocución de tú a tú con los otros jefes y tal, ¿no? Bueno, pues esto espero que les sirva de inspiración. A nosotros yo creo que nos ha aclarado mucho, la verdad. O sea, nos hace pensar mucho este tipo de talleres, ¿vale? Venga, pues nada más. Muchas gracias.